Y de bienvenida me toca un gran desafío, la verdad es que un importante desafío, una doctrina que es central en la Escritura, pero también muy controversial en la historia de la Iglesia. Así que vamos a tratar de escuchar primero la voz del Señor y que el Señor nos guíe, nos ayude, tanto a ustedes en sus corazones como a mí en mis palabras, a poder escuchar su voz, escucharlo a Él, ¿ya? Así que le invito ahora, Señor, te pedimos que tu palabra que ha sido leída pueda llegar a nuestras vidas, Señor, para ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, tu iglesia te necesita, tu iglesia necesita esperanza, pero también arrepentimiento. Señor, fortalece nuestra fe en este día. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que vemos en este texto no sea solo historia, no sea solo algo que quede en nuestro intelecto, sino que pensemos cada uno de nosotros cómo esta verdad que muestra tu palabra en el Evangelio impacta y transforma nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, guíanos y consuélanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el título del sermón es Dios es Dios. Piensen un poco qué se les viene a la mente cuando escuchan esto. Dios es Dios. A lo mejor se les viene como una imagen de un Dios grande, o a lo mejor les causa un poco de confusión, o a lo mejor lejanía. Piensa un poco, ¿qué viene a tu corazón cuando escuchas Dios es Dios? ¿Por qué este título? Yo pensaba, yo no puse yo el título, ¿ya? Y claramente cuando fui profundizando el texto me fui dando cuenta claramente, porque me costó mucho, así como me ha costado otras veces, aceptar algunas cosas de Dios. Yo creo que todos en alguna medida luchamos en nuestro pecado y también por lo que la cultura nos permea con este Dios. Así que bajemos los brazos y escuchemos la palabra del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué tiene para nosotros? Entonces hoy día vamos a hablar de algo que no sé si todos lo han escuchado. Quizás los que están en catecúmenos lo han escuchado ya de una manera más frecuente, pero tiene que ver con la elección incondicional. O dicho de otra forma, el Dios que elige de una manera soberana. Y no sé si han escuchado también la palabra predestinación. Yo me acuerdo hace años atrás escuchaba esta palabra y como que la evitaba. No quería pensar en eso. Predestinación. A lo mejor ya está familiarizado alguno de ustedes con esta doctrina. O si han escuchado doble predestinación. ¿Qué está hablando, hermano Sebastián? Algo de eso vamos a ver. Quizás no lo voy a nombrar tan explícito, pero para allá vamos con el texto. Ya hay una doctrina y una enseñanza clara en la Escritura y que ha sido controversial. Por ejemplo, Agustín de Hipona, por ahí en el siglo IV, estamos hablando de los padres de la Iglesia, tuvo grandes problemas por predicar abiertamente de la predestinación. Así también los reformadores, fue una verdad que exaltaron porque estaba oculta por la Iglesia en ese entonces. Entonces, hoy día para nosotros no va a ser tan distinto, porque hay un misterio detrás de estas cosas que he estado nombrando. Lo importante, y quiero que se queden con esto, que está en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y ahí con esta introducción quiero pasar al primer punto. Vamos a hablar 3 puntos
Y el primer punto, obligadamente vamos a tener que retroceder un poco al texto que leímos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que leímos dice, parte Pablo con una pregunta: ¿acaso Dios es injusto? Pero para llegar a esa pregunta, tenemos que sí o sí saber a qué se refiere. Así que el primer punto, que lo titulo, ahí, la salvación es del Señor. Vamos a apuntar directamente a de qué trata la salvación. Y vamos a apuntar específicamente a qué significa este primer concepto que dije al principio. ¿Qué es la elección incondicional? Y entonces quiero que los que tienen su Biblia puedan ir al mismo Romanos 9. Vamos a leer un solo versículo y vamos a ir hablando un poco de lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. En resumen, ¿qué está haciendo Pablo entre el versículo 1 y el versículo 13? Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, una iglesia en Roma que está compuesta por judíos y gentiles. Probablemente en ese momento la mayoría de las personas que estaban ahí eran gentiles. ¿Qué se refiere a gentiles? Que eran personas que creyeron en Jesús dentro del contexto de la iglesia, pero no tienen una historia judía detrás. Vienen de otros pueblos, de otras tradiciones. La mayoría griegos, ¿ya? Pero también ocurrieron varias cosas ahí en Roma que en un momento expulsaron a judíos, pero están volviendo los judíos a la iglesia. Entonces están volviendo a crearse algunos debates dentro del contexto de la iglesia de distintas visiones del cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo desde este capítulo 9 hasta el 11? Como que hace una pausa antes de llegar a asuntos prácticos de todas las verdades que él quería mostrar y se centra específicamente en qué significa ser del pueblo de Israel. ¿Ya? Así que comienza hablando dentro, como para resumir, qué es un verdadero israelita y qué siempre fue ser un verdadero israelita. Aclara él que siempre fue Dios el que salvaba. Siempre la salvación ha pertenecido a Dios y no a otra cosa. ¿Por qué dice esto? Porque algunos tenían la tradición o creían, sobre todo el pueblo judío, de que ellos eran parte del pueblo de Dios por el solo hecho de ser parte de la descendencia, de la simiente de Abraham. Entonces de Abraham nació Isaac, de Isaac Jacob, y así fue creciendo el pueblo de Israel porque había un pueblo, una etnia de carne, de sangre, que era un pueblo que Dios escogió geográficamente para hacer su obra. Pero Pablo está aclarando que dentro de este pueblo étnico, Dios siempre escogió al verdadero Israel. Es decir, lo que está haciendo es que está diciendo y está confirmando que dentro de este pueblo de Israel había un verdadero Israel. Lo que nosotros hoy día podríamos llamar había un Israel invisible, que eran los que realmente llegaron a creer y a confiar en las promesas. ¿Ya? Y lo ejemplifica ¿cómo? Con los patriarcas. De Abraham, a quien le dio la promesa, nació Ismael e Isaac, ¿cierto? Y a Ismael dice que no los escogió. ¿Ya? Está mostrando eso. Pero profundizan en la siguiente generación, que es en Jacob y Esaú. ¿Ya? Y termina el versículo 13 hablando específicamente de cómo Dios escoge. Y dice, y cita a Malaquías, bueno, y a otros textos del Antiguo Testamento, cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí no voy a tirar el chiste para los colocolinos, ¿ya? Porque estamos hablando de algo serio. Dios
en el pueblo de Israel escoge tal cual lo hace hoy. Y lo está aclarando aquí Pablo. Siempre ha sido la salvación del Señor. Y lo dice con tristeza. Si ustedes se fijan en el versículo 2, Pablo dice, tengo mucha tristeza porque mis compatriotas no han creído en esto. Y no están creyendo en Jesús. Y se están perdiendo. Y están confiando en su linaje. Y están percibiendo de que están cerca de Dios, pero no lo están. Porque han rechazado el camino que es Cristo. Cristo ya ha sido revelado y lo rechazaron. Entonces, dice el texto que está triste Pablo. No está orgulloso. Como muchos de nosotros quizás podríamos estar, oye, el Señor escoge la teología reformada, el Señor es glorioso y como que con orgullo. Pero Pablo está triste. Porque gente de su pueblo nos está salvando. Lo pueden ver después en el versículo 2. Incluso dice, estoy dispuesto a entregar parte de los beneficios de mi salvación en Cristo, si por mí dependiera en el fondo, para que ellos llegasen a conocer a Dios. Pero entiende que no depende de Él. ¿Ya? Entonces, como primer punto aquí, quizás muchos de ustedes hace mucho tiempo ya conocen esta doctrina. Lo han escuchado muchas veces. Pero yo les pregunto, ¿qué frutos ha traído a sus vidas el saber que Dios les ha escogido? El saber que Dios no ha visto nada bueno en ustedes ni en mí, sin embargo, nos ha perdonado. ¿Qué fruto ha traído real a nuestras vidas? ¿Estamos como Pablo, tristes por aquel que no conoce a Cristo aún? Yo percibo que la iglesia en general está insensible a esto. De otra manera estaríamos, yo creo, hablando del Evangelio todo el día con todas las personas. Nos hemos vuelto insensibles muchas veces porque como que esta buena noticia queda en nuestro intelecto y como que quiere bajar al corazón, pero queda en nuestro orgullo. Entonces, quizás hoy es día para que nos arrepintamos de eso también. Y miremos la actitud con la que Pablo está hablando esta verdad. Dios, ¿cuál es esta verdad? Dios, una verdad de consuelo, de amor, de gracia. Dios salva y salva para siempre. Él no cambia de opinión, porque Él no ha visto nada particular en el creyente para salvar. Y esta es una diferencia que tenemos con hermanos nuestros. Hay hermanos que creen en Jesús, pero que han delegado o han cedido estas verdades claras de la Escritura. ¿Ya? Quizás a veces los tildamos y lo decimos descuidadamente, los arminianos, pero tiene que ver más allá de decir arminianos o calvinistas, que son como visiones particulares de lo que sucede en la salvación. ¿Por qué arminianos? Porque un teólogo, Jacobo Arminio, sistematizó esta doctrina de decir, ¿saben qué? Sí, la salvación en algún grado depende del hombre. En resumen, en el fondo. ¿De qué manera? Cuando manifiesta la fe. Entonces ahí hay una línea muy delgada, ¿ya? Hay matices, quizás da para una conversación en el catecúmeno o después ahí con Diego, cualquier duda, Diego, por favor. Y si Diego no sabe, bueno, ya hay al consistorio y al pastor. Sí, tiene matices, pero ¿qué es lo importante a destacar acá? De que Pablo está diciendo de una manera clara y contundente que no hay absolutamente nada que haya visto Dios, ni siquiera la fe que tú ibas a tener en el futuro para escogerte. Eso es lo que creen nuestros hermanos arminianos. Creen que Dios, le llaman la presciencia, como vio que los creyentes iban a creer, escoge.
Lo que nosotros podemos sacar como conclusión en la Escritura en su contexto completo, y podríamos estar, yo creo, muchas horas aquí hablando de todos los textos que lo afirman, es que Dios escoge y como resultado el hombre cree. ¿Ya? Por eso el texto dice aquí en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo voy a citar inmediatamente lo que Pablo ya le dijo a los romanos un poquito antes, en Romanos 8, 29 y 30. En verdad había escrito varios textos, Efesios, había puesto algunos textos de Colosenses, algunos del Antiguo, pero voy a resumirlo solo en eso. Romanos 8, 29, 30. Yo sé que algunos se lo saben de memoria. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, no hay ninguna participación del hombre en el orden de la salvación. No. No tenemos la capacidad de hacerlo, mis hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el punto es, entonces, la pregunta que naturalmente creo que surge en el corazón es, ya entonces, ¿qué sentido tiene la fe si yo no hago nada? ¿Por qué Dios me entrega la fe entonces? ¿Acaso no tiene ningún valor? ¿Es solo como que una respuesta mecánica? ¿Somos unas marionetas y no tenemos voluntad? Una pregunta válida. Porque sí tomamos decisiones, ¿o no? Entonces, en algún momento sí respondimos un llamado, ¿o no? Sí dijimos, sí, Señor, yo creo en ti. Pablo quiere que los creyentes entiendan aquí que el amor de Dios, del cual les estaba hablando en el capítulo 8, es tan seguro, que no depende de nada más que de su soberana y absoluta voluntad. Él está confirmando esto tanto a gentiles como a judíos, que no hay nada que los puede separar del amor de Dios, y esto fue por pura gracia y por su absoluta y soberana voluntad. En el contexto, como ya lo dije antes, algunos estaban pensando esto, estaban diciendo, no, vengo de la descendencia de Abraham, por lo tanto, estoy asegurado, estoy circuncidado, estoy asegurado, he cumplido. Sí, también creo en Cristo, decían, pero además tengo estos otros pergaminos. Otros, los gentiles, estaban diciendo, yo llegué a la fe, por lo tanto, sí tengo un porotito para esta salvación. Y Pablo dice, no hay nada. Y nosotros en nuestro contexto, si bien lo podemos muchas veces entender intelectualmente, en el corazón estamos pensando así. Mirándonos a nosotros en la salvación. Dudamos de nuestra salvación. Y decimos, no, parece que el Señor no me escogió. ¿Por qué? Porque mira cómo he pecado con esto y no logro ganarle al pecado. Parece que no me escogió. ¿Dónde estamos poniendo la confianza? ¿En nosotros o en la obra de Cristo? O a veces creemos que estamos con todos los méritos y decimos, sí, mira, hoy día vine a la iglesia, me costó llegar, pero aquí estoy. Y empezamos a confiar y a ser orgullosos y decir, sí, yo soy parte del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque traigo mercadería, visito, predico, hago esto otro, y empezamos a contar cosas. Y estás tan lejos de Dios porque de nuevo te estás mirando a ti. Entonces la invitación de esta doctrina de la elección incondicional es a dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar al Dios de la Biblia, al Dios que es Dios.
Él dice en el texto que leímos en Romanos 8, Él quiere que seamos hechos conforme a su imagen. Entonces, querido hermano, querida hermana, si tú crees hoy que Jesús es tu Señor, tienes que estar seguro de que Él te escogió, así como escogió a Jacob, como escogió a Abraham, como escogió a Moisés, como escogió a Pablo. Porque la fe es un don que el Señor te ha dado. Pero si tu fe flaquea, deja de mirar tus emociones, tus circunstancias. Porque nuestra fe ciertamente flaquea. ¿Pero por qué flaquea? Porque nos miramos de nuevo a nosotros mismos. Cree en el Señor, que Dios vino para cumplir esta promesa y se hizo hombre y resucitó al tercer día. Cree en esto y serás salvo. Y podrás confirmar y confiar de que toda esta promesa también es para ti. Así que a partir de esto vamos a pasar al punto 2. Y ahora sí vamos a ir al texto que leímos. Lo titulo como vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Ya? Aquí estamos hablando seguimos hablando de la elección, pero también estamos hablando de la predestinación. Es decir, que Dios, como dijimos, escoge desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nacieras y fueses concebido en el vientre de tu madre, desde antes que haya creado, Dios te escoge. Bueno, aquí no vale la pena, ¿no? Es que hay posiciones y debates teológicos, pero el punto es, Dios, en su soberana elección, no está diciendo la verdad que nos está planteando aquí es que predestina a quienes va a salvar. Pero también podemos ver otra verdad. Leamos de nuevo los versículos, desde el 14 al 18. Lo voy a leer en voz alta. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Después de haber dicho, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Porque amó a uno y aborreció a otro? Y responde Pablo, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? Y pongan atención aquí, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, a Faraón. Después vamos a explicar el contexto. Para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y el que quiere endurece. Entonces, la pregunta es, ¿Dios injusto? Yo lo pensé. Tú lo pensaste. Todos lo pensamos. Es una pregunta que Pablo sabe que nace del corazón pecador, porque Adán lo pensó. ¿Es Dios injusto? Y Pablo lo dice contundentemente, de ninguna manera que Dios es injusto. Y para poder demostrarlo, después de haber pasado con el ejemplo de los patriarcas del pueblo de Israel, pasa al tiempo de Moisés, ¿ya? Y toma el ejemplo de Moisés y de Faraón. Contexto: el pueblo de Israel ya era grande y fue esclavo de Egipto. ¿Ya? Quienes no sepan de esto, lo pueden leer en Éxodo. ¿Ya? ¿En qué estaba en ese momento el pueblo de Israel? Quienes no tengan quizás la gana al tiempo de leer, vean El Príncipe de Egipto. Buena la película. ¿Ya? Y aquí vamos a separar este punto en dos cosas. Primero, en la elección soberana de Dios para salvación,
Y segundo, en la elección soberana de Dios para perdición. Y vamos a ver qué implica y qué significa esto. En el primer punto, de este punto 2, vamos a ir a Éxodo 33, versículos 18 y 19. ¿Qué está pasando? El pueblo de Israel, que había estado siendo esclavo por ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 400, ¿no? 400 años. ¿Cierto? El Señor los libera con milagros y los lleva al desierto. Y el Señor en el desierto provee de todos los medios necesarios para estar con ellos. Los alimenta, pero no solo eso, se manifiesta ante ellos, se muestra, crea el tabernáculo, a través de una nube está en su presencia en ese lugar y escoge a Moisés para que guíe este pueblo. Y ese pueblo fue muy mal agradecido y le dio la espalda a Dios, habiendo sido tantos milagros muy evidentes de su presencia. Entonces, en esa circunstancia es que vamos a Éxodo 33, donde estaba afligido Moisés porque se habían portado re mal delante del Señor. Entonces tenía temor Moisés de que Dios los castigara y les diera la espalda. ¿Ya? Y le suplica y le dice, por favor, Señor, después de suplicarle que se vuelva, le dice, por favor, Señor, ayúdame a entender quién eres tú. Le dice, déjame ver tu esplendor, déjame ver tu gloria. Y la respuesta de Dios es, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien yo quiero tenerla y soy compasivo con quien yo quiero ser compasivo. Eso es lo que está citando Pablo en Romanos 9:15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo quiera tener compasión. Elección soberana absoluta. ¿Y nos ocurre un problema? Si somos honestos, sí. Como que nos imaginamos a buena y a primera al matón del curso. ¿Se acuerdan del matón del curso, no? ¿Cómo era el matón del curso? No sabíais cómo pillarlo, pero cuando andaba de buena, te juntabais con él y te protegía, ¿no? Entonces te sentías bien. Pero si te pillaba de mala, te agarraba y te ahorcaba, ¿cierto? Dios soberano no es como el matón del curso. Es una muy buena noticia. Y lo podemos comprobar, y lo podemos ver en la Escritura. ¿Por qué? Claro, ¿por qué podríamos imaginarnos que como el matón del curso Dios? Porque la pregunta que nos hacemos, ¿pero por qué Dios no tiene clemencia con algunos y conmigo sí la tuvo? ¿Por qué Dios no aplica esta justicia y no castiga a algunos? A Jacob, a su pueblo escogido, pero sí castigó a Ismael, a Esaú y a todos los incrédulos. Dios ciertamente que juzga a quienes no creen y a quienes no creyeron. Y está haciendo un justo juicio, porque han vivido una vida entregada al pecado y lejos de Dios. Pero nos cuesta aceptar esto porque nuestro propio pecado ha distorsionado la verdad de la justicia. Y creemos que justicia tiene que ver con igualdad o con equidad. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón nace envidia, nace codicia. Y por lo tanto, cualquier acto de misericordia de Dios lo llevamos a un acto de justicia o de injusticia, por así decir. Por eso la pregunta de Pablo es, ¿acaso Dios es injusto? Lo voy a llevar a un ejemplo. Algunos de ustedes, hace unos días atrás, colaboraron con unos estuches para el hogar de Rengo. Ya algunos de ustedes yo les escribí porque necesitábamos una cantidad de estuches
para los útiles escolares de estos niños del hogar. ¿Ya? Así que muchos de ustedes, muy bondadosos, dijeron al tiro que sí, ¿cierto? Y algunos donaron más de uno. Entonces, bien, por cierto, el Señor nos movió a misericordia y colaboramos. Pero pudiendo haber donado aún más, ¿por qué no ayudamos a otros hogares y a otros niños que sí necesitan esa ayuda? ¿Eso nos hace injustos? De ninguna manera. Porque la misericordia no es obligatoria. La misericordia es un acto gratuito, un acto libre de Dios. Y así también de nosotros cuando lo practicamos. Entonces, por definición, podemos decir que cuando Dios practica su misericordia con algunos, no está siendo injusto. Así que, no sé si les va aclarando un poco la respuesta de por qué Pablo entonces dice de ninguna manera Dios ha sido injusto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ya lo dijo Pablo en Romanos 3, ¿cierto? En Romanos 6, en Romanos 7. La paga del pecado es muerte. Y lo impresionante no es que Dios tenga compasión, no tenga compasión de todos, sino que lo impresionante es que Dios haya extendido su misericordia a ti y a mí. Eso es lo impresionante del Evangelio. Y luego en el versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios, de nuevo, tiene misericordia del que quiere. Y aquí el segundo punto. Y al que quiere, endurece. ¿Qué estaba pasando con Faraón? Vamos al Éxodo de nuevo. Éxodo 9, 15-16. Contexto de la esclavitud del pueblo de Israel. Dios se determina y le habla al faraón y le dice, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. ¿Permanecer en qué? En su maldad. De tener esclavo al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Entonces, lo que está mostrando aquí Pablo es que Dios también es soberano en aquellos a quienes condena. El punto del texto, lo que menciona explícitamente es que Dios endureció el corazón del faraón. Ahora, para poder entender bien esto, tenemos que ir al contexto. Algunos han planteado que el faraón, antes de que Dios endureciera su corazón, era un corazón bueno, como que era un buen hombre. Pero vemos claramente que no era así. Antes de que Dios le dijera esto, endureceré tu corazón, se lo dice varias veces en el capítulo 4, y no me recuerdo cuál, pero en como 6 capítulos donde se lo dice, se lo repite. Pero el faraón ya estaba endurecido en su corazón. Y hay otros textos de la Escritura que lo afirman así también. Entonces, para que la interpretación sea justa, el faraón ya tenía esclavizado al pueblo. Y no solo eso, incluso quería exterminar al pueblo de Dios. ¿Dónde vemos eso? Con el infanticidio que él hizo. Cuando nace Moisés, manda a matar a todos los niños. Ya estaba revelado y entregado al pecado. Pero Dios sostiene y no permite que este faraón se arrepienta, escoge soberanamente que él se sostenga en su maldad para un propósito de seguir preservando a los suyos, mostrando su poder de una manera grande y gloriosa.
Y aquí hay misterio del Señor. Es algo que es difícil de comprender. Pero esta es la verdad que aparece en la Escritura. Recordemos lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 24. Dice, Pablo dice que los corazones de los hombres están llenos de codicia y que Dios los entregó a sus malos deseos. Dios entregó al faraón a su propia necedad, pero esto no responsabiliza a Dios de la culpa por el pecado que él tiene. Porque en Dios no hay pecado. Entonces, lo que está haciendo Dios es que está permitiendo que este hombre siga endurecido y permanezca en su maldad. Podemos saber con esto, podemos ver que Dios aún es soberano en eso, porque Dios es Dios. Y por eso que Pablo hace las siguientes preguntas y lo lleva al terreno de un alfarero. Pero voy a terminar este punto con un ejemplo que quizás nos puede clarificar aún más. Muy similar al anterior de los estuches. Es un ejemplo que escuché en una predicación de Miguel Núñez y también en un comentario de Douglas Moo. Él plantea el siguiente ejemplo. Lo voy a tratar de llevar a nuestro terreno. Imagínense que ustedes se topan en la calle con una banda de delincuentes que están vestidos de negro, están semi-enmascarados, con pistolas. Imagínense, se topan en la calle con 4 hombres frente al Banco Estado, así se dice por si acaso, y están frente al banco y estás viendo que van a asaltar el banco, pero de los 4 personas tú reconoces al Juanito que era tu compañero del liceo. El Juanito que era buena persona en el liceo, porque le tenía cariño. ¿Cómo llegó a esto? Te topaste con Juanito, está la escena y algo te mueve a decir, no puedo permitir que Juanito haga esto. Lo tomáis de un brazo, lo abrazas y te lo llevas para la casa. Lo secuestras, por así decirlo. Con harto amor, eso sí. Y Juanito, sin entenderlo, se va contigo y está pateando la perra porque no pudo ir a sacar platita al banco. Cuento corto, al día siguiente salen las noticias que 3 delincuentes asaltaron el Banco Estado y hubo persecución con los policías y terminaron 2 en la cárcel y 1 muerto. 20 años de cárcel. ¿Cómo creen que se va a sentir Juanito? El Señor eso hace cuando escoge. Deja que se pierdan aquellos que están dados al pecado, entregados al pecado, pero rescata por pura misericordia a pecadores. Y el juicio que merece, porque Juanito sí merecía el juicio porque era cómplice de eso, lo recibe él. Esta es la verdad que hay detrás de la elección incondicional, de la doble predestinación. Es que el Señor se mueve a compasión, pero no sabemos por qué. Simplemente lo hace. Y con esto paso al último punto. Dios escoge, nos escoge como iglesia, como hijos, a cada uno de nosotros, porque somos como vasos de misericordia para su gloria. Y por eso que en el versículo 19 dice, entonces me dirás, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Y Pablo dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Es decir, en otra versión lo dice, dirá la vasija de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así?
El 21 dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable, vaso de honra, y un vaso para uso ordinario? En otras versiones, un vaso de deshonra. Jacob y Esaú. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Por qué soportó esto y no los castigó al tiro? En el fondo eso está diciendo. Y el 23 concluye, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Por eso hizo eso con Faraón. Porque Faraón se resistió ante el poder de Dios, aun cuando Dios envió 7 plagas. Pero Dios lo usó para mostrar su poder, para abrir el mar rojo, para mostrar cómo Él era capaz de liberar a su pueblo. Entonces, ¿quién eres tú para pedirles cuenta a Dios? Es lo mismo que le dijo Job a Dios y le reclamó. ¿Por qué me estás permitiendo sufrir? Para quienes no conocen la historia de Job, un hombre, probablemente de los hombres que más sufrió en la historia y en el relato bíblico, que perdió a su familia, sus posesiones. Y en el capítulo 1 de Job, Dios muestra su propósito para nosotros los lectores, no así para Job. Y Job vive las de Kiko y Caco y no entiende por qué. No entiende por qué. Y Dios revela ahí que lo hace para mostrar su soberanía. Y para probarle también al diablo, al acusador, a Satanás, de que Job no lo ama por sus bendiciones, sino que Job ama a Dios por quien es Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, de hacer una falsa imagen de Dios. Dios es justo. Y quien no se arrepiente y no cree merece su ira santa. Esa es la verdad. Y si alguien quiere suavizar eso, si alguien no quiere plantearlo así, es porque no cree en el Dios de la Escritura. No podemos hacer una imagen placentera a nuestro propio antojo de Dios. No debemos. Debemos tener la actitud del salmista cuando dice, Salmo 100, reconoced, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos dueños de nosotros. Pero sí somos pueblo suyo y somos ovejas de su prado. Tenemos un Dios justo, lleno de ira, pero así también un Dios misericordioso y amoroso con nosotros, que nos cuida como sus ovejas. Así que Pablo aquí no quiere ofrecer ninguna explicación lógica de esta disyuntiva entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, porque sin duda que es un misterio, pero también es una verdad. No es contradictorio, pero sí paradójico y inentendible quizá a nuestra mente. Por eso partíamos el sermón con el texto de Deuteronomio. ¿Dios quiso revelar esto a nosotros? Así es, pero por alguna razón. Y aquí lo está diciendo. Aunque la analogía es imperfecta del vaso, las vasijas, porque sabemos nosotros que nuestro alfarero nos crea, pero no nos hace como seres inertes, como una vasija, ¿cierto? De hecho, nos hace hechos a su imagen y su semejanza. Sin embargo, el ejemplo lo toma Pablo para decir que es Dios quien tiene el derecho de formar la clase de barro que Él quiere. Y no nos corresponde a nosotros ir más allá.
Tenemos que tener cuidado. Y finalmente lo que explican en los versículos 22 y 23 tiene que ver con una tradición judía de ese tiempo, que se preguntaba a los judíos de qué manera y por qué Dios estaba esperando tanto su juicio. Entonces empezaban a filosofar con esto. ¿Por qué estará esperando el juicio? ¿Qué hará el Señor? ¿Qué está esperando? Y algo similar a lo que nosotros como creyentes a veces también hacemos, esperando la venida del Señor. Es lo que dice Apocalipsis 6:10. Le llaman a esto el clamor de los mártires. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Y Pablo está mostrando en este texto que antes del fin, el Señor va a mostrar esta soberanía, este poder, su juicio, con un fin de mostrar su gloria en todo su esplendor. Entonces Dios sigue mostrando tolerancia con pecadores no arrepentidos. Aún no los enjuicia. Porque quiere mostrar su evangelio. Quiere mostrar su plan redentor. Y quiere que muchos más se arrepientan. Y esto último es lo más importante, mis hermanos. Dios actúa soberanamente en la salvación para que nosotros, su iglesia, permanezcamos fieles a Él. Confiados en Él. De saber que Él se hizo hombre, que vino en la persona de Cristo para poder cumplir sus promesas y su misericordia. ¿Ustedes son capaces de amar a alguien que le ha hecho daño? ¿Son capaces de amar a alguien que ha entrado a robar a su casa? ¿A alguien que ha dañado a sus hijos? ¿A alguien que ha dañado a su familia? Bueno, el Señor te amó siendo su enemigo. Y es un misterio. Y la única forma de poder materializar esta misericordia sin ser injusto era de una sola forma: haciéndose el mismo hombre y recibiendo el justo juicio por tus pecados en esa cruz. Dios, en todos sus planes, tiene esto en mente. Y lo ha tenido siempre desde la eternidad: salvarnos. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos, para que le amemos, para que nos amemos, para que entreguemos gracia a otros también. Confiemos en esta verdad. Y es difícil, porque quizás no la entendemos en profundidad. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos en Juan 16, les dice: aún tengo muchas cosas más que decirles, pero ustedes todavía no las pueden sobrellevar. En el fondo, Dios nos revela esto, y mientras nos va revelando la verdad del Evangelio, nosotros tenemos que caminar con Él. Debemos avanzar en conocimiento de Él. Pero también debemos comprender de que no todo nos es dado a conocer. Y es por eso que debemos descansar en que esta verdad de la elección, de la soberanía de Dios, que nos alcanza en nuestra mente, es una verdad que es de consuelo y paz para todos aquellos que han llegado a la fe. Así que descansemos en esta verdad. Dios es Dios y ha tenido clemencia y misericordia con su iglesia. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a tener la actitud correcta ante esta verdad, de llevar este evangelio a aquellos que aún no creen en él. Tener la actitud de Pablo, de sufrir por aquellos quienes aún no se arrepienten. Porque quizás el Señor aún tiene mucho que hacer en medio de tu familia,
en medio de las personas en tu trabajo, en medio de tus hijos. Persevera en el Señor. Oremos, pidámosle a Él ayuda. Oh buen Dios, soberano y grande eres tú, Señor. Señor, ante ti estamos en esta hora, un Dios soberano, dueño del pasado, del presente y del futuro. Un Dios que es digno de gloria y que has decidido escogernos como vasos de misericordia, Señor. Queremos darte las gracias, Dios, porque siendo inmerecedores de tu amor, tú nos miraste desde antes de la fundación del mundo para poder vivir la vida plena, la vida en paz, para poder ser amigos tuyos, para poder ser hijos tuyos, para poder estar en el lugar correcto, en tu morada, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que quizás han tenido esa esperanza, que tú vuelvas la esperanza en ellos, que quizás su fe ha flaqueado por causa del pecado, que tú vuelvas esa fe a ellos, Señor. Que puedan ver el perdón inmerecido como un tremendo trofeo en sus vidas. Que puedan verte a ti, Señor Jesucristo, como el Salvador del mundo. Señor, danos y concédenos el arrepentimiento y la fe para poder vivir para ti. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.